Bomba en Hollywood. Demi Moore rompe el silencio a los 62 años y destapa la verdad oculta de su matrimonio con Ashton Kutcher exclusiva. El canal Cinecultura presenta un reportaje que ha dejado a la industria del entretenimiento en estado de shock. A sus 62 años, la icónica Demi Moore finalmente ha hablado. Y sus palabras, según la propia actriz, han provocado un auténtico terremoto en Hollywood. Por fin, tras años de especulaciones y un silencio sepulcral, Demi Moore ha decidido romper la barrera y revelar la cruda realidad de su turbulenta relación con Ashton Kutcher. Lo que una vez se presentó como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que desafiaba las normas, escondía en sus sombras más profundas un torbellino de traiciones, profundas inseguridades y un desgaste emocional que rozaba lo devastador. Pero lo que Demi ha desvelado tiene el poder de reescribir para siempre la imagen que teníamos de Kutcher. Las preguntas que han atormentado a Hollywood. ¿Qué sucedió realmente tras las cámaras? ¿Qué ocurrió de verdad en los entresijos de ese matrimonio tan mediático? ¿Cómo influyó la notoria diferencia de edad entre ellos en la dinámica de su relación? Y, lo más importante, ¿por qué ha tardado tanto Demi Moore en contar su verdad, en desenterrar los secretos que la han oprimido durante años? Hoy nos adentraremos sin miedo en los altibajos de esta historia apasionante, desde las pasiones arrolladoras que los unieron hasta las heridas que a día de hoy parecen no haber cicatrizado jamás. Quédate hasta el final, porque los giros inesperados te dejarán con la boca abierta. Si creías que ya lo sabías todo sobre esta pareja que acaparó titulares, prepárate para lo que Demi ha revelado y cómo esto puede transformar por completo todo lo que creíamos saber sobre Ashton Kutcher. El inicio de un romance inesperado, atracción a primera vista y un amor bajo el escudo público. El año era 2003. Demi Moore y Ashton Kutcher se conocieron y la chispa, la atracción, fue instantánea, innegable. Ella, una estrella ya consagrada de Hollywood, una leyenda viviente. Él, un actor en pleno ascenso, con el mundo a sus pies. A pesar de los 15 años de diferencia de edad que los separaban, Demi con 41 años, Ashton con apenas 26, la química que los unía era palpable, casi eléctrica. Demi sintió una renovación, una primavera en su vida amorosa, una energía que creía perdida. Ashton, por su parte, quedó fascinado por la madurez, la sofisticación y el aura enigmática de la actriz. La prensa y el público reaccionaron con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Muchos dudaban de la autenticidad de esa relación, susurrando que Kutcher solo buscaba aprovecharse de la fama de Demi. Sin embargo, para ellos, la conexión era pura, genuina. Ashton irrumpió en la vida de Demi como una bocanada de aire fresco, trayendo consigo un humor contagioso, la energía de la juventud y una vitalidad que revitalizó a una actriz que había enfrentado intensos desafíos personales a lo largo de su vida. La boda y los primeros años. Un cuento de hadas con sombras inesperadas. La pareja formalizó su unión el 24 de septiembre de 2005, en una ceremonia íntima, pero repleta de estrellas, testigos del nacimiento de una de las parejas más mediáticas de la época. Entre los invitados de honor se encontraba nada menos que Bruce Willis, el exmarido de Demi y padre de sus 3 hijas, Rumor, Scout y Tallulah. Esta aparente armonía familiar, esta unión atípica, conquistó al público, y Demi y Ashton se convirtieron rápidamente en uno de los matrimonios más comentados de Hollywood. Los primeros años de casados parecían sacados de un cuento de hadas. Demi se sentía rejuvenecida al lado de Kutcher, como si el tiempo hubiera retrocedido. Y él, por su parte, asumió el papel de padrastro de las hijas de la actriz con una naturalidad admirable, con una entrega que sorprendió a muchos.
Juntos se transformaron en un símbolo de modernidad, de un amor improbable que desafiaba cualquier prejuicio. Pero detrás de esa fachada de felicidad, las grietas comenzaron a aparecer. Existían desafíos silenciosos, miedos y deseos no cumplidos. Demi anhelaba expandir su familia, deseaba tener un hijo con Ashton y quedó embarazada. Sin embargo, la tragedia los golpeó con una fuerza devastadora cuando sufrió un aborto espontáneo alrededor del 6º mes de gestación. El sueño de un hijo en común se desvaneció en el aire, y el dolor de esa pérdida sacudió profundamente los cimientos de su relación, abriendo una herida que nunca sanaría del todo. La era de las redes sociales, el espejismo de la perfección y la verdad oculta. Ashton y Demi fueron pioneros, maestros en el arte de utilizar las redes sociales para mostrar su relación al mundo. En una época donde Twitter estaba naciendo y ganando fuerza, la pareja compartía momentos íntimos, fotos románticas y declaraciones de amor que resonaban en millones de seguidores. El público seguía de cerca sus viajes, sus bromas, sus cenas familiares, convencido de que estaban presenciando un amor moderno, un amor de película. Pero esa exposición pública, esa búsqueda constante de la perfección en línea, también los dejó vulnerables. La necesidad de mantener la apariencia de un matrimonio idílico ejerció una presión brutal sobre Demi, quien ya lidiaba con sus propias inseguridades y traumas del pasado. Mientras los millones de seguidores veían un matrimonio unido y feliz, las primeras fisuras, las primeras grietas, comenzaban a hacerse evidentes en la intimidad de su hogar. Ashton, joven y en la cima de su fama, comenzó a distanciarse emocionalmente, a buscar nuevos horizontes. Se sumergió en nuevos proyectos, en nuevas aventuras, mientras Demi, con el corazón en la mano, intentaba a duras penas mantener el matrimonio a flote, intentaba reparar lo que ya parecía roto. El uso de las redes sociales, que antes servía para fortalecer el vínculo entre ellos, se convirtió en una máscara, en un velo para ocultar una realidad dolorosa, una verdad que se desmoronaba en silencio. El amor que parecía inquebrantable, invencible, estaba cayendo a pedazos. Lo que vino después impactó al mundo entero. Y las revelaciones de Demi Moore sobre ese período de su vida han dejado claro que la verdad era mucho más compleja, más desgarradora, de lo que cualquier publicación en redes sociales podría haber insinuado jamás. El declive de un ícono, inseguridad, aspiraciones cruzadas y un final agonizante. Demi Moore siempre fue un ícono de Hollywood, una actriz cuya presencia en pantalla era magnética. Pero a medida que los años pasaban, su posición en la implacable industria comenzó a cambiar, a erosionarse. El tiempo, un enemigo silencioso para cualquier mujer en el mundo del entretenimiento, se convirtió en un fantasma que la atormentaba. A los ojos del público, ella seguía siendo deslumbrante, etérea, pero internamente, Demi libraba una batalla brutal contra un miedo creciente, el de volverse irrelevante, el de desaparecer. Al lado de Ashton Kutcher, un actor joven y en pleno ascenso, que no hacía más que escalar posiciones, esa inseguridad se intensificó. Se volvió un eco constante. Mientras él conseguía papeles protagonistas, mientras su influencia en Hollywood crecía sin parar, Demi sentía cómo su carrera se desaceleraba, como si el telón se estuviera cerrando lentamente. ¿Crees que estas revelaciones cambiarán la percepción del público sobre Ashton Kutcher para siempre? ¿O es esta la historia de una pareja que simplemente no estaba destinada a ser exclusiva? El declive de un ícono, Demi Moore, atrapada entre el espejo cruel y el ascenso meteórico de Ashton Kutcher. Hollywood tiembla. El mercado que antes la adoraba con fervor, ahora parecía preferir rostros más jóvenes, más frescos. El implacable reflejo en el espejo y los titulares crueles de los medios la acechaban sin piedad. Demi Moore está envejeciendo.
¿Hay todavía un lugar para ella en Hollywood? La pregunta resonaba, hiriente, en cada rincón de su mente. La diferencia de edad, ese detalle que al principio parecía insignificante, comenzó a pesar, a volverse una losa insoportable. El mundo a su alrededor no la dejaba olvidar que estaba envejeciendo, mientras vivía al lado de un marido que aún tenía un camino vasto de oportunidades por delante. Demi luchó contra el tiempo con la ferocidad de una guerrera. Procedimientos estéticos, dietas rigurosas y una obsesión casi enfermiza por la juventud se volvieron parte de su rutina diaria. Pero nada parecía suficiente. El miedo al rechazo, a la soledad más profunda, la consumía lentamente, desde adentro hacia afuera. Caminos opuestos, la divergencia de prioridades que los llevó al abismo. Al principio, Demi y Ashton parecían estar en perfecta sintonía, como dos almas gemelas navegando el mismo río. Pero a medida que los años pasaban, sus prioridades comenzaron a divergir drásticamente, como dos ríos tomando direcciones opuestas. Demi ya había vivido los altibajos, las mieles y las hieles de la fama. Ashton, en cambio, apenas comenzaba a consolidar su lugar en la implacable industria. Él anhelaba experimentar, arriesgarse, sumergirse en nuevos proyectos y expandir su ya creciente influencia. Ella, por el contrario, buscaba estabilidad, seguridad y un ambiente más tranquilo, más sosegado. Kutcher se zambulló de lleno en nuevas oportunidades. Más allá de la actuación, invirtió su genio en el mundo de los negocios, la tecnología y el entretenimiento digital. Se convirtió en un nombre formidable en Silicon Valley. Forjó asociaciones millonarias y poco a poco su vida comenzó a girar en torno a su imparable crecimiento profesional. Con ello, llegó el inevitable distanciamiento. Demi sentía que se estaba quedando atrás, que la vida la dejaba varada en la orilla. La sensación de desconexión aumentaba con cada viaje de negocios de Kutcher, cada nuevo proyecto, cada noche que él pasaba rodeado de jóvenes emprendedores y estrellas emergentes que brillaban con luz propia. Él se movía a un ritmo vertiginoso, mientras ella se aferraba con uñas y dientes a lo poco que quedaba de su matrimonio. La frustración crecía, se volvía un nudo en la garganta. Ashton quería aventura, innovación, nuevos desafíos. Demi quería estabilidad, amor, un hogar. La dinámica que antes parecía complementar sus vidas se transformó en un abismo infranqueable entre los dos. La pareja, antes inseparable, comenzó a vivir vidas paralelas, mundos separados que apenas se tocaban. La inseguridad de Demi y el ascenso meteórico de Ashton formaron un cóctel explosivo, una receta para el desastre. El matrimonio, que un día fue visto como un ejemplo de amor moderno, comenzó a resquebrajarse desde su interior. Demi intentaba encajar en el mundo agitado de Kutcher, pero cada intento parecía un esfuerzo vacío, una gota en el océano. Ashton, por su parte, se sentía sofocado por la necesidad constante de validación de su esposa, por una asfixiante búsqueda de aprobación. El distanciamiento emocional se volvió una realidad ineludible, una sombra permanente. La pareja que lo compartía todo en redes sociales comenzó a aparecer menos juntos. El brillo en los ojos de Demi fue reemplazado por una mirada perdida, un vacío que dolía ver. La sonrisa espontánea de Ashton se volvió mecánica, una mueca ensayada. La relación que un día estuvo repleta de pasión y admiración, ahora estaba al borde del colapso total. El punto de quiebre, tragedias ocultas y la traición más dolorosa. Lo que sucedió a continuación conmocionó al mundo entero. Las acciones de Kutcher, sus decisiones, dejaron cicatrices profundas e imborrables en Demi. El matrimonio que parecía inquebrantable estaba a punto de desmoronarse, y la verdad detrás de ello sería más dolorosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y las cosas estaban a punto de empeorar aún más. Si crees que ya lo has visto todo,
Espera a descubrir las revelaciones más impactantes de esta historia. Dale me gusta y suscríbete al canal, porque ahora vamos a adentrarnos en los momentos más oscuros de este matrimonio. Sueños rotos. Las intentonas frustradas por la maternidad. Demi Moore nunca abandonó su sueño de ser madre de nuevo, de abrazar la vida una vez más. Incluso después de la tragedia del aborto espontáneo, intentó encontrar una nueva oportunidad, una nueva luz. Inició tratamientos de fertilización in vitro, sometiéndose a procedimientos dolorosos y emocionalmente desgastantes. Pero su cuerpo, castigado por el tiempo y el dolor, ya no respondía de la misma manera. Los intentos fracasaban uno tras otro, una y otra vez. Cada resultado negativo en los exámenes era un golpe directo a la autoestima de Demi, un mazazo brutal. El tiempo, ese enemigo silencioso que la acechaba, ahora parecía gritarle al oído: «Ya no puedes ser madre». La presión emocional se volvía insoportable, asfixiante, y la sensación de fracaso la consumía por completo. Ashton, por su parte, parecía cada vez más distante, más ajeno a su dolor. Para él, la vida continuaba, imparable. Para Demi, la vida se había detenido en el día en que perdió a Chaplin Ray, en el día en que su esperanza se hizo pedazos. La pareja que un día sonrió para las cámaras y compartió momentos de felicidad, ahora vivía bajo un silencio cargado de dolor y resentimiento. La tragedia del aborto espontáneo fue el principio del fin. Demi Moore nunca más sería la misma. El matrimonio con Ashton Kutcher estaba al borde del precipicio, y lo peor aún estaba por venir. El golpe final. Problemas conyugales e infidelidad. La sugerencia más polémica. El golpe final que desmembró el matrimonio de Demi Moore y Ashton Kutcher fue un torbellino de problemas conyugales y, lo más doloroso, la sombra de la infidelidad. La sugerencia polémica. Ashton Kutcher y los tríos sexuales. Cuando el matrimonio comenzó a deshilacharse, cuando la pasión parecía extinguirse, Ashton Kutcher tuvo una idea tan audaz como polémica para intentar reavivar la llama. Sugirió que él y Demi Moore experimentaran tríos sexuales. Para muchos, esto podría parecer una propuesta insólita, quizás incomprensible. Pero para Demi, quien ya se sentía insegura, vulnerable y temía perder a su marido más que a nada en el mundo, esa sugerencia resonó como un ultimátum silencioso, un veredicto. Ella no quería decepcionarlo. No podía permitirse que él buscara fuera del matrimonio aquello que, según él, ya no encontraba dentro. Esta propuesta, lejos de unirlos, se convirtió en una herida más, una que marcaría el principio del verdadero final. ¿Crees que la presión de Hollywood y la diferencia de edad eran factores determinantes en el colapso de este matrimonio? ¿O hubo algo más profundo que lo selló? Hollywood en vilo. La verdadera agonía de Demi Moore y el impacto de las revelaciones más oscuras. La escena se desarrollaba con una crudeza desgarradora. Contra sus propios instintos, contra cada fibra de su ser, Demi Moore aceptó. Creía, en un acto desesperado de fe, que esa experiencia podría fortalecer la relación, traer algo nuevo y excitante, quizá reavivar una chispa que se extinguía. Tal vez, si era lo que Ashton quería, eso los acercaría de nuevo. Pero la realidad fue brutal, más allá de cualquier pesadilla. Lo que debería haber sido una solución se convirtió en un golpe más devastador a la ya frágil autoestima de Demi. Cada encuentro la hacía sentirse menos especial, menos deseada, como una pieza de recambio. No era amor, no era conexión. Era un esfuerzo desesperado por aferrarse a algo que ya se le escapaba entre los dedos. El precio de la aceptación. Angustia y soledad en el corazón de una estrella. Demi nunca imaginó que, al intentar complacer a Ashton, terminaría sintiéndose aún más sola. Cada experiencia de trío la dejaba con un vacío existencial más grande, una herida abierta en el alma.
Mientras Ashton parecía disfrutar, ella se sentía cada vez más desconectada del hombre que amaba, del compañero de vida que se estaba desdibujando frente a sus ojos. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar el matrimonio, se transformó en una trampa emocional asfixiante. Se dio cuenta, con un dolor desgarrador, de que al permitir esos encuentros, estaba abriendo un espacio que no podría llenar jamás. El matrimonio ya estaba frágil, al borde del abismo, y ahora, además de insegura, se sentía reemplazable, prescindible. Lejos de acercarlos, los tríos solo acentuaron el distanciamiento emocional entre ellos, creando un muro invisible, pero impenetrable. El peso de esta decisión comenzó a sofocarla, a quitarle el aire. La tristeza se apoderó de Demi, quien, ya debilitada por la tragedia de su aborto espontáneo y las inseguridades sobre el envejecimiento, se vio perdida en un matrimonio donde ya no reconocía su lugar, su esencia. El hombre que un día la hizo sentir joven y viva, ahora era la razón de su mayor dolor, la fuente de una angustia incesante, la infidelidad descarada, Sarah leal y el fin precipitado de un sueño roto. Si Demi Moore aún albergaba alguna esperanza, por pequeña que fuera, de salvar su matrimonio, todo se destruyó en 2011. En pleno 6º aniversario de bodas, una fecha que debería haber sido sagrada, Ashton Kutcher fue captado, de manera irrefutable y humillante, engañando a Demi con una joven llamada Sarah Leal. La traición ocurrió durante una fiesta en San Diego, y con la velocidad de un rayo, la noticia incendió los tabloides y las redes sociales. Para Demi, fue un shock mayúsculo, no solo por la infidelidad en sí, sino porque todo sucedió de forma pública y denigrante. El mundo entero se enteró antes de que ella siquiera pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, antes de que pudiera asimilar el puñal clavado en su espalda. El dolor de la traición fue avasallador, una ola gigantesca que la sumergió, y la imagen de Ashton en los brazos de otra mujer la persiguió durante mucho tiempo, un fantasma implacable. La traición de Kutcher fue el golpe final, el mazazo definitivo. Demi ya estaba emocionalmente devastada, pero ahora no quedaba ninguna duda, ninguna esperanza. El matrimonio estaba irremediablemente terminado. Intentó mantenerse firme, intentó simular una entereza que no sentía, pero el dolor era insoportable, inmanejable. La mujer que un día fue una de las mayores estrellas de Hollywood, un referente de fortaleza, ahora se veía rota, rechazada y humillada ante los ojos del mundo. Demi y Ashton parecían tenerlo todo: amor, sintonía y una familia moderna que desafiaba los convencionalismos. Pero, ¿era esa felicidad solo una fachada, una ilusión cuidadosamente construida para el ojo público? ¿Ya sospechabas que algo no andaba bien en esa relación? Comenta aquí abajo tu opinión, queremos leerte. El anuncio del quiebre y un divorcio agonizante. El capítulo más oscuro. En 2011, la relación que parecía ser la definición misma del amor moderno llegó a su inevitable y amargo final. El anuncio de la separación de Demi Moore y Ashton Kutcher. Aunque no fue una sorpresa para quienes seguían de cerca los pasos de la pareja, aún así conmocionó al mundo entero. Era el fin de un matrimonio que, durante años, fue un símbolo de modernidad y de un amor improbable que inspiró a muchos. Los medios, que se habían enamorado de la historia de la pareja, ahora estaban plagados de titulares sensacionalistas sobre la traición de Ashton y el dolor insondable de Demi. La separación fue una decisión dolorosa, pero a estas alturas, inevitable. Demi Moore, después de años de sufrimiento silencioso, finalmente aceptó la cruda verdad. El matrimonio había llegado a su fin. El divorcio no fue solo el final de una unión legal. Fue el desgarro de un sueño que ella había cultivado con tanto cariño, con tanta dedicación. Había invertido tanto de sí misma en Ashton y en la idea de una familia con él. Ahora, él era una memoria amarga, un recordatorio constante de todo lo que había perdido,
de la felicidad que se había desvanecido. Aunque el anuncio oficial ocurrió en 2011, el proceso legal fue largo y desgastante, una batalla burocrática que prolongó su agonía. La batalla judicial solo se finalizaría en 2013, pero el impacto emocional en la vida de Demi fue profundo, irreversible. El divorcio no era solo un cierre jurídico, era el cierre traumático de un capítulo crucial en su vida personal y emocional. Demi estaba rota, deshecha, y necesitaba desesperadamente encontrar una manera de reconstruirse, de levantarse de las cenizas. La espiral oscura, vicio y colapso de salud en medio de la tormenta. En 2012, después del anuncio de la separación y en pleno tormento del proceso de divorcio, Demi Moore se encontró sumergida en una espiral de autodestrucción. El impacto emocional de la pérdida, sumado a la constante presión de los medios y al agotamiento del desastroso matrimonio con Ashton, la llevó a un colapso de salud alarmante. Demi comenzó a recurrir a sustancias para intentar lidiar con el dolor que la carcomía por dentro. El alcoholismo que había enfrentado durante su juventud regresó con una fuerza abrumadora. Los medicamentos y otras drogas se convirtieron en su única forma de afrontar la tristeza y la frustración que se acumulaban con cada día que pasaba. Pero en lugar de aliviar el sufrimiento, los vicios la hundieron aún más en la oscuridad. Perdió el control de su vida, de su salud, y una vez más se vio completamente sola, rodeada de sombras que ella misma había creado en su desesperación. ¿Crees que este fue el punto más bajo en la vida de Demi Moore? ¿O crees que logró encontrar la fuerza para resurgir de esta oscuridad? Hollywood contiene el aliento. El vuelo de Demi Moore desde el abismo del vicio hacia una redención conmovedora, noticia de última hora. En enero de 2012, el mundo de Hollywood se detuvo. Demi Moore, la indomable estrella que había conquistado pantallas y corazones, fue hospitalizada de emergencia tras una crisis devastadora relacionada con el abuso de sustancias. Este momento, crudo y público, fue un punto de no retorno, un quiebre doloroso que destrozó la imagen de una mujer fuerte y exitosa, revelando una lucha interna incontrolable que la consumía. El colapso de su salud no fue solo un evento físico, fue el reflejo más crudo de una devastación emocional profunda que la había arrastrado al abismo. Estaba al borde del precipicio, y la ayuda que tanto clamaba parecía estar inalcanzable, más allá de cualquier esperanza. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de entradas y salidas de clínicas de rehabilitación, una odisea desesperada por restaurar su salud y recuperar la estabilidad emocional que se le había escapado de las manos. La lucha de Demi contra el vicio fue ardua, brutal y plagada de obstáculos insuperables. Sabía que necesitaba cambiar, que su vida dependía de ello, pero los demonios internos que la acechaban parecían infranqueables. Reconciliación y resurrección. El camino de Demi Moore hacia la sanación. La jornada de Demi Moore para levantarse de sus propias cenizas, para resurgir cual ave fénix, comenzó con una decisión valiente, la de buscar ayuda y entregarse al proceso de rehabilitación. Después de años de sufrimiento silencioso, de una agonía que la consumía, Demi Moore comprendió que solo había un camino hacia adelante: la recuperación total. El divorcio, la traición desgarradora de Ashton Kutcher, el colapso emocional que la dejó sin fuerzas, y el doloroso distanciamiento de sus hijas, la habían arrastrado al fondo del pozo más oscuro. La dependencia de las sustancias y el dolor lacerante del rechazo la devoraban día tras día. Pero en medio de tanta oscuridad, en el abismo de su desesperación, encontró un vislumbre de esperanza, una tenue luz que la guió. Demi tomó la decisión más difícil y valiente de su vida: buscar ayuda profesional. Sabía que no podía continuar en ese ciclo autodestructivo que la arrastraba hacia el final. Así, en un acto de rendición y paradójicamente de una fuerza inquebrantable, ingresó en una clínica de rehabilitación.
El proceso, como era de esperarse, no fue fácil. Enfrentar los traumas del pasado exigía una valentía que, hasta ese momento, no sabía que poseía. En los primeros días, la abstinencia fue brutal, despiadada. Su cuerpo y su mente estaban acostumbrados a adormecer el dolor con sustancias y ahora tendría que enfrentarlo de frente, sin anestesia, sin escapatoria. Pero poco a poco, con cada paso, con cada lágrima, Demi comenzó a recuperar la claridad mental que había perdido. El proceso de rehabilitación no se limitaba a superar el vicio. Era un viaje de autodescubrimiento profundo. Se sumergió en terapias intensivas, revisitó sus dolores más arraigados y, lo más importante, aprendió a perdonarse a sí misma. El camino fue largo, extenuante, pero por primera vez en años, Demi comenzó a creer que podría encontrar la paz nuevamente. Más que salvar su carrera o su imagen pública, quería salvarse a sí misma. Y con esa resolución, llegó un nuevo desafío, quizá el más importante: reconstruir los lazos rotos con sus hijas. El hilo recuperado, reconstruyendo la relación con sus hijas, un vínculo inquebrantable. El distanciamiento de Rumer, Scout y Tallulah fue uno de los dolores más devastadores para Demi Moore, una herida que la carcomía por dentro. Durante años, sus hijas habían sido su puerto seguro, su ancla en la tormenta, pero su comportamiento inestable y sus adicciones las habían alejado, creando una brecha dolorosa. Para Demi, la rehabilitación no solo significaba abandonar las sustancias, era también la oportunidad de recuperar a las personas que más amaba en el mundo. Sabía que reconquistar la confianza de sus hijas sería un proceso lento, lleno de obstáculos. No bastaba con pedir disculpas. Era necesario demostrar día tras día que había cambiado, que su compromiso era real. Demi comenzó a dar pequeños pasos hacia ellas, respetando sus límites, su espacio, pero siempre dejando claro, con cada gesto, que estaba dispuesta a luchar por la relación, a enmendar los errores del pasado. Al principio, hubo resistencia, una barrera de dolor y desconfianza. Las hijas de Demi Moore no querían volver a lastimarse, a revivir el tormento. Pero a medida que veían a su madre mantenerse firme en su recuperación, a medida que la observaban reconstruirse con coraje, comenzaron a abrir, poco a poco, el espacio para el perdón. Gradualmente, la comunicación se restableció, y los momentos que antes estaban cargados de dolor comenzaron a transformarse en oportunidades de reconexión, de amor renovado. El amor entre madre e hijas nunca desapareció, pero había estado oscurecido por años de sufrimiento, cubierto por una densa neblina. Ahora, con Demi más fuerte, más presente y más sana, ellas pudieron, por fin, reconstruir esa relación, ladrillo a ladrillo. Los recuerdos dolorosos aún existían, eran parte de su historia, pero ahora estaban acompañados de un nuevo capítulo, un nuevo comienzo basado en el amor incondicional, la comprensión mutua y la asombrosa capacidad de superación. Red Table Talk. La conversación que sanó un alma y conmovió al mundo. La catártica jornada de sanación de Demi Moore tuvo uno de sus momentos más emblemáticos y conmovedores en el programa Red Table Talk, presentado por la carismática Jada Pinkett Smith. En un episodio que marcó un antes y un después, Demi y sus hijas, Rumer y Tallulah, se sentaron para una conversación franca y sin tapujos sobre el pasado, los errores, las profundas heridas y el arduo proceso de reconciliación. Ante las cámaras, pero en un ambiente que se sintió íntimo y cargado de una emoción palpable, Demi Moore abrió su corazón como nunca antes lo había hecho. Habló sin reservas sobre el impacto devastador que el vicio tuvo en su vida y, lo más doloroso, en la relación con sus hijas. Asumió sus fallas con una humildad abrumadora, reconoció sus ausencias, su pérdida, y expresó su profunda gratitud por haber recibido una segunda oportunidad con ellas, un regalo invaluable. Sus hijas,
A su vez, compartieron sus propios dolores, sus propias versiones de la historia. Contaron cómo fue crecer viendo a su madre perderse en medio del sufrimiento. Cómo, por mucho que la amaran, necesitaron distanciarse para protegerse, para sobrevivir. Pero también hablaron con un orgullo evidente al verla luchar con uñas y dientes y renacer de sus propias cenizas, más fuerte que nunca. El episodio de Red Table Talk fue un hito, no solo para Demi y sus hijas, sino para miles, quizás millones de personas que lo vieron y se identificaron con el dolor, la vulnerabilidad y la increíble resiliencia de esa familia. La mensaje final era claro, rotundo, esperanzador. El pasado no puede cambiarse, pero la curación es posible. ¿Qué crees que fue lo más impactante de esta valiente conversación pública? ¿Y crees que la transparencia de Demi Moore ha ayudado a otras personas a enfrentar sus propias batallas? El Fénix de Hollywood. Demi Moore, la resurrección de un ícono tras la tormenta, noticia de impacto. El amor, cuando es verdadero, puede superar incluso las heridas más profundas. Esta frase, cargada de verdad y esperanza, bien podría ser el lema de vida de Demi Moore. La legendaria actriz no solo ha sobrevivido a los momentos más oscuros y desafiantes de su existencia, sino que ha encontrado un nuevo y poderoso propósito. Su historia, marcada por altibajos que harían temblar a cualquiera, se ha transformado en un ejemplo de fuerza inquebrantable y transformación asombrosa. Ahora, con una sobriedad inquebrantable, la reconciliación plena con sus amadas hijas y una perspectiva de vida renovada y profunda, Demi Moore sigue adelante, más fuerte que nunca. Su resurgimiento es la prueba viviente de que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para reescribir la propia historia. Un hogar marcado por el caos. Los cimientos inestables de una estrella. Antes de que Demi Moore se convirtiera en uno de los nombres más grandes y respetados de Hollywood, su vida estuvo marcada por desafíos que, paradójicamente, forjaron su inmensa fuerza y resiliencia. Nacida en 1962, Demi creció en un ambiente familiar caótico e inestable, una atmósfera de constante turbulencia. Su infancia estuvo dominada por el alcoholismo de sus padres, por cambios constantes de residencia y por discusiones violentas que dejaron cicatrices profundas e imborrables en su alma. Su padre biológico la abandonó incluso antes de que ella naciera, dejándola con un vacío inicial. Su madre, Virginia, se casó con Dan Gaines, un hombre que, a pesar de intentar asumir el papel de padre, luchaba contra su propio alcoholismo y graves problemas financieros. La familia vivía en constante movimiento, mudándose de ciudad repetidamente, lo que impidió a Demi echar raíces, sentir la seguridad de un hogar estable. Las peleas entre su madre y su padrastro eran frecuentes y a menudo aterradoras, un eco constante de discordia. El hogar, que debería haber sido un refugio de paz, era, en realidad, un campo de batalla emocional. Esta inestabilidad familiar forzó a Demi a madurar demasiado pronto, a una edad en la que un niño solo debería preocuparse por jugar. Aprendió, a la fuerza, que para sobrevivir necesitaba ser fuerte, pero las cicatrices emocionales de esa infancia turbulenta la acompañarían, como sombras silenciosas, durante muchos años. La primera oportunidad y el desafío silencioso de la dislexia. A pesar de su difícil entorno, Demi encontró una válvula de escape, un refugio en el arte. Aún adolescente, decidió seguir una carrera como actriz, pero el camino hacia el éxito fue arduo, sembrado de espinas. Además de no contar con el apoyo familiar, Demi enfrentaba un gran obstáculo oculto: la dislexia. En la escuela siempre tuvo dificultades para leer y comprender textos, lo que la hacía sentirse inferior y constantemente fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Cuando comenzó a hacer audiciones para televisión, su dislexia se convirtió en un problema aún mayor.
una barrera visible. Memorizar guiones era un desafío gigantesco, una prueba de fuego, y la presión para aprender líneas rápidamente casi la hizo desistir, abandonar su sueño. Pero Demi era persistente, indomable. En 1982, a los 19 años, consiguió su primera gran oportunidad en la exitosa telenovela General Hospital, interpretando a Jackie Templeton, una periodista con una determinación férrea. Demi comenzó a ganar visibilidad, a hacerse un nombre. Sin embargo, tras bambalinas, la lucha continuaba sin tregua. El miedo a equivocarse, la inseguridad con su lectura y la presión constante para demostrar su valía la atormentaban. A pesar de todo, se negó a que sus dificultades la definieran. Demi encontró métodos para sortear la dislexia, desarrollando sus propias técnicas, y se convirtió en una estudiante incansable del oficio de la actuación. Esa perseverancia, esa tenacidad, sería esencial para su ascenso meteórico en el competitivo mundo de Hollywood. La batalla contra el vicio y el ultimátum de Joel Schumacher, un punto de inflexión crucial. Durante los vibrantes años 80, Demi Moore estaba en pleno ascenso. Su estrella brillaba con fuerza, pero al mismo tiempo libraba una batalla silenciosa y brutal contra el vicio. El estilo de vida de las fiestas, el consumo excesivo de alcohol y drogas, y una peligrosa autodestrucción comenzaron a amenazar su carrera incluso antes de que realmente despegara. De hecho, el punto de inflexión decisivo ocurrió durante el rodaje de Saint, Elmo's Fire. Demi, ya reconocida por su innegable talento y carisma magnético, estaba a punto de consolidarse como una estrella de Hollywood, una fuerza imparable. Pero su comportamiento errático tras bambalinas, su inestabilidad, preocupaban profundamente al director Joel Schumacher. Él vio el inmenso potencial de Demi, su brillo innato, pero también percibió que ella se estaba autosaboteando, que se estaba destruyendo a sí misma. Fue entonces cuando Schumacher tomó una decisión drástica, audaz. Le dio a Demi un ultimátum innegociable. Solo podría continuar en la película si buscaba tratamiento profesional para sus adicciones. Este ultimátum fue un shock eléctrico para la joven actriz, un jarro de agua fría que la confrontó con la realidad. Por primera vez, alguien ponía su carrera y su vida directamente en sus manos, forzándola a encarar sus elecciones, sus demonios. Ante la posibilidad real de perderlo todo, de ver su sueño desvanecerse, Demi aceptó la condición e ingresó en rehabilitación. La experiencia fue transformadora, catártica. Demi comenzó a ver sus patrones destructivos con claridad, a comprender la espiral en la que se había metido, y decidió cambiar con una determinación férrea. Su paso por la rehabilitación no solo salvó su vida, sacándola de las fauces de la autodestrucción, sino que también abrió las puertas al mayor éxito de su carrera, a la consagración definitiva en Hollywood. El éxito arrollador con Ghost, la consagración de un ícono. Tras su recuperación, Demi Moore regresó con una fuerza renovada, deslumbrante. Y en 1990 llegó el papel que lo cambiaría todo para siempre. Molly Jensen en Ghost, La sombra del amor. La película fue un fenómeno de taquilla mundial, un éxito rotundo, y consolidó a Demi Moore como una de las actrices más grandes de su generación, una verdadera estrella. Interpretando a Molly Jensen, una mujer que lidia con la pérdida del gran amor de su vida, Demi entregó una actuación cargada de emoción cruda y sensibilidad profunda, que resonó en millones de espectadores. La escena icónica de la rueda de alfarería, al ritmo eterno de Unchained Melody, se convirtió en uno de los momentos más inolvidables y emblemáticos de la historia del cine, grabada a fuego en la memoria colectiva. El éxito de Ghost la catapultó al estrellato de una manera sin precedentes.
Demi Moore pasó a ser una de las actrices más solicitadas de Hollywood y en poco tiempo se convirtió en una de las mejor pagadas de la industria, rompiendo barreras salariales para las mujeres. Películas como Propuesta indecente, Acoso sexual y Hasta el límite de la honor, G.I. Jane, consolidaron su posición como una estrella de primera magnitud, una actriz capaz de llevar el peso de cualquier producción y de dominar la taquilla. ¿Cuál crees que ha sido el mayor legado de Demi Moore en Hollywood? Más allá de sus películas icónicas, El alto precio de la fama, La inquebrantable batalla de Demi Moore, Más allá de Hollywood. Atención público. Aunque Demi Moore había alcanzado la cima, el pináculo de la fama y el éxito, el precio a pagar era asombrosamente alto. Las presiones incesantes de la industria, el juicio despiadado de los medios y sus propios traumas personales no desaparecieron por arte de magia con el resplandor de sus logros. Demi Moore llegó a la cúspide. Sí, pero aún tendría muchas batallas por delante, luchas internas y externas que la pondrían a prueba una y otra vez. La historia de Demi Moore es un testimonio vivo de resiliencia, una saga inspiradora de la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad. Desde una infancia marcada por el caos y la inestabilidad más profunda, hasta convertirse en una de las actrices más veneradas de Hollywood, ella ha demostrado con creces que es posible vencer los obstáculos más grandes y reescribir la propia historia, aun cuando parezca imposible. Pero como la vida ya le había enseñado de la manera más dura, el verdadero desafío no era alcanzar el éxito, sino encontrarse a sí misma en medio de él, mantener su esencia intacta entre el brillo y el artificio. El espejismo de un amor perfecto, la verdad oculta. Tras las cámaras de Hollywood. La historia de Demi Moore y Ashton Kutcher es la prueba irrefutable de que no todo lo que reluce es oro. Durante años la pareja mantuvo una imagen de amor perfecto, de una felicidad inquebrantable que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, detrás de las cámaras, en la intimidad de su hogar, Demi enfrentaba un torbellino de inseguridades, traiciones desgarradoras y una batalla interna devastadora que la consumía lentamente. Pero ella no solo sobrevivió a ese infierno, renació, emergiendo más fuerte, más sabia, más auténtica. Su viaje de superación es la confirmación palpable de que, incluso después de las caídas más dolorosas, de los golpes más brutales, siempre hay un camino de vuelta, una oportunidad para levantarse y reconstruirse. Ahora, con su verdad expuesta al mundo, una verdad cruda y sin filtros, una nueva y fascinante pregunta surge en el horizonte del espectáculo. ¿Cuál será la respuesta de Ashton Kutcher? ¿Romperá su prolongado silencio y se pronunciará al respecto, o continuará en la quietud, dejando que las especulaciones crezcan aún más, alimentando el misterio? Y si crees que ya lo sabes todo sobre esta historia que ha capturado la atención global, te aseguramos que te equivocas. Espera a ver los próximos capítulos porque esto está lejos de terminar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu opinión en los comentarios. ¿Fue Ashton el villano absoluto de esta relación? ¿O hay más en esta historia de lo que Demi ha revelado hasta ahora? Nos vemos en el próximo video porque esta saga, créannos, está lejos de haber llegado a su fin.